La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de Aurelios. Cada gota era como un pequeño puño que exigía entrar en un calor que yo nunca podría reclamar como mío. Me movía por el comedor como un fantasma, silencioso, inadvertido y solo esencial en mi ausencia. El suelo de mármol blanco reflejaba las lámparas doradas del techo, creando la ilusión de que caminaba sobre la luz misma. Pero mis pies solo conocían el dolor de turnos de 12 horas, con zapatos que se mantenían unidos por la esperanza y el pegamento. La mesa 7 necesita agua, siseó Marcus al pasar a mi lado. Su uniforme planchado contrastaba con el mío. El mismo estilo, pero de alguna manera, en mí parecía prestado y temporal, como todo lo demás en mi vida. Asentí con la cabeza, ya en movimiento. Esa era mi existencia, siempre en movimiento, siempre un paso por detrás del ritmo de un mundo que pertenecía a gente que nunca se fijaba en mí. La jarra de cristal pesaba en mis manos. El frío condensado se deslizaba entre mis dedos mientras me acercaba a la mesa 7. Fue entonces cuando los vi, la mesa en la esquina más alejada, reservada para gente cuyos nombres aparecían en los periódicos, nunca por buenas razones, sino siempre con un toque de miedo. Tres hombres con trajes que costaban más que mi alquiler anual estaban sentados en las sombras, rodeados de humo de cigarrillo, a pesar de que hacía años que se había prohibido fumar en el restaurante. Nadie se atrevería a decirles que dejaran de fumar. Nadie se atrevería, pero no fueron los hombres los que me dejaron sin aliento. Fue el niño. Un niño de no más de 5 años estaba sentado en el borde de la mesa, balanceando sus pequeñas piernas con la alegría inconsciente de alguien que aún no comprendía el peso del imperio que su padre había construido. Unos rizos oscuros enmarcaban su rostro angelical y apretaba un coche de juguete entre las manos, haciendo suaves ruidos de motor que de alguna manera se imponían sobre la música clásica y las conversaciones en voz baja. Debería haber apartado la mirada y centrarme en mi tarea, sobrevivir y pasar desapercibida. Pero algo en la inocencia de ese niño me oprimía el pecho con un anhelo tan intenso que rayaba en el dolor. Yo también había querido eso alguna vez. Había querido un hijo, una familia, una vida que significara algo más que contar propinas y preguntarme si podría pagar el alquiler. Pero Michael se había llevado ese sueño consigo cuando se marchó. Sus disculpas eran tan inútiles como el anillo de compromiso que había empeñado para pagar sus deudas. Al perder mi oportunidad, levanté la vista y vi a la mesa 7, una pareja de mediana edad que celebraba un aniversario y gesticulaba con impaciencia hacia sus vasos vacíos. Parpadeé y esbocé una sonrisa que nunca llegó a mis ojos mientras les servía agua, con las manos firmes más por la repetición que por la calma. El marido no me miró. La mujer asintió distraídamente. Para ellos, yo era un mueble, funcional y olvidable. Cuando me giré para marcharme, lo oí. Un crujido agudo y claro. Luego oí el grito de una mujer desde la mesa detrás de mí. No era la mesa de la esquina donde se sentaban los hombres que olían a peligro y colonia cara, sino la de al lado, donde una camarera llamada Sophie equilibraba una bandeja cargada con copas de champán. El tiempo se convirtió en sirope, espeso y lento. El tacón de Sophie se enganchó en el borde de la alfombra, un pequeño y traicionero pliegue que el servicio de limpieza había pasado por alto. La bandeja se inclinó. Las copas de cristal comenzaron su inevitable descenso, reflejando la luz de la lámpara de araña mientras caían y transformándose en proyectiles mortales pero hermosos dirigidos directamente a la mesa de la esquina y al niño que había en ella. El niño levantó la vista, con sus ojos oscuros muy abiertos y su coche de juguete congelado en medio de una carrera. No entendía nada. No sabía qué hacer. Los hombres que estaban a su lado ya se habían puesto en movimiento, pero estaban demasiado lejos y eran demasiado lentos para alcanzar al niño sentado en la trayectoria directa de la lluvia de cristales y bordes afilados. No pensé. Pensar era un lujo que se podían permitir las personas que tenían algo que perder. Mi cuerpo se movió por instinto, el mismo instinto que me había ayudado a superar desahucios, desengaños amorosos y noches en las que rendirse parecía más fácil que respirar. La jarra se me cayó de las manos y el agua se derramó sobre el mármol,
mientras me lanzaba hacia adelante. 3 pasos. Eso fue todo lo que me costó cruzar la distancia entre ser invisible y ser inolvidable. Me tiré sobre el niño. Mi cuerpo era un escudo de carne y hueso contra la brillante cascada. Su pequeño cuerpo desapareció debajo de mí mientras me acurrucaba a su alrededor. De espaldas a la tormenta. El primer trozo de cristal se rompió contra mi omóplato. Fue un estallido de dolor al rojo vivo que me dejó sin aliento. Luego vino otro y otro más. El sonido del cristal rompiéndose y la tela desgarrándose llenó el aire. Podía sentir el champán empapando mi uniforme y mezclándose con algo más cálido. Sangre, probablemente mía. Definitivamente mía. El niño debajo de mí gritaba, amortiguado contra mi pecho. Lo abracé con más fuerza, absorbiendo cada impacto, cada beso afilado de cristales rotos que se clavaban en mi espalda como una constelación de agonía. Luego, silencio, pero no un silencio verdadero. El restaurante estalló en gritos y exclamaciones, sillas arrastrándose y pies pisoteando, pero la lluvia de cristales había cesado. Yo permanecí inmóvil, encorvada sobre el niño, con el cuerpo temblando por la adrenalina y el shock. No te muevas. La voz venía de arriba, grave y oscura como la medianoche, con un acento que suavizaba las consonantes y agudizaba las vocales hasta convertirlas en algo casi lírico. Italiano, me dijo inútilmente mi confuso cerebro. Mateo, ¿estás herido? El niño, Mateo, gimió contra mí, pero logró articular un pequeño «No, papá». «Papá, Dios mío, ¿qué había hecho? ¿En qué me había metido?» Unas manos me agarraron los hombros con firmeza, pero con cuidado, evitando el peor de los daños. «Mírame», ordenó la voz. A pesar de que todos mis instintos de supervivencia me gritaban que corriera, que me escondiera, que desapareciera, levanté la cabeza. El hombre arrodillado a mi lado me dejó sin aliento. Era hermoso, como suelen ser las cosas peligrosas. Tenía una mandíbula afilada con sombra de barba, ojos oscuros que enmascaraban una profundidad que no podía comprender, y una cicatriz que se extendía desde la ceja izquierda hasta la línea del cabello. Un hilo plateado sobre la piel oliva. Su impecable traje destacaba en medio del caos. La tela azul medianoche probablemente costaba más que mi coche. Ojalá todavía tuviera coche. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Deberían haber sido fríos y calculadores. Los ojos de un hombre que inspiraba miedo con la misma facilidad con la que otros pedían un café. En cambio, ardían con algo que no podía nombrar. Una intensidad que me hizo sentir vista por primera vez en años, peligrosamente vista. «Estás herida», dijo. No era una pregunta. Su mirada recorrió mi rostro y bajó hasta donde el cristal sobresalía de mi hombro como una grotesca joya. Algo cambió en su expresión, un destello de ira tan profundo que hizo que el aire crepitara. «Estoy bien», susurré, aunque ambos sabíamos que era mentira. «¿Lo está, Mateo?» Sabía su nombre. Sus ojos oscuros se agudizaron y se centraron en mí, como si me estuvieran diseccionando. ¿Cómo sabía su nombre? Te oí, simplemente te oí. Mis palabras se tropezaban entre sí, sintiéndome torpe e inadecuada. Todo me dolía. Todo estaba mal. Había roto la primera regla de la supervivencia. Nunca llamar la atención. Papá me salvó. Mateo se escabulló de debajo de mí y me acarició la cara con una ternura que me hizo arder los ojos. El cristal estaba a punto de golpearme cuando ella saltó. Papá permaneció completamente inmóvil, con la mano en mi hombro, y podía sentir la tensión que irradiaba de él como el calor del asfalto. El restaurante contuvo la respiración a nuestro alrededor. Sophie lloraba en algún lugar, disculpándose con cualquiera que la escuchara. Marcus había aparecido con el botiquín de primeros auxilios, pero se quedó paralizado a 1 metro de distancia, sin atreverse a acercarse a la mesa de la esquina sin permiso. El permiso del hombre cuyo hijo yo había salvado, al hijo de quien había tocado sin preguntar. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Había algo en su tono que dejaba claro que no era una petición que pudiera rechazar. «Elena», logré decir. «Elena Santos. Elena».
Lo repitió lentamente, saboreando cada sílaba. De alguna manera mi nombre se había convertido en algo completamente diferente en su boca. Algo precioso, peligroso y de su exclusiva propiedad. Soy Dante Moretti. El nombre cayó como una piedra en el agua, creando ondas que se extendían hacia afuera. Observé cómo la comprensión se reflejaba en los rostros que nos rodeaban. El personal importante que llevaba más tiempo que yo trabajando allí. El gerente que apareció de repente pálido y aterrorizado. Los pocos comensales que reconocieron lo que significaba ese nombre. Y el personal importante que llevaba más tiempo que yo trabajando allí. Moretti. La familia que poseía la mitad del mundo subterráneo de la ciudad y suficientes negocios legítimos como para parecer respetable. Era un nombre que se susurraba en cuentos con moraleja y artículos de periódico que nunca llegaban a publicar toda la verdad. Me había lanzado sobre el hijo del hombre más peligroso de la ciudad. Necesito limpiarme. Intenté levantarme y escapar, pero la mano de Dante se apretó con suavidad, pero con firmeza sobre mi hombro. Necesitas ir al hospital, dijo. Marco. No alzó la voz, pero uno de los hombres de la cabina apareció al instante con el teléfono ya en la mano. Llama al doctor Russo. Dile que venga a la finca y averigüe quién es el responsable de esto. Señaló los cristales rotos y a Sophie, que seguía sollozando. Un accidente. La forma en que dijo accidente dejaba claro que sospechaba lo contrario. De verdad, señor, puedo ir a urgencias. Tengo seguro. Bueno, más o menos. Me contuve para no mentir cuando Dante finalmente soltó mi hombro y se quedó de pie, imponente, sobre mí, haciendo que los altos techos parecieran bajos. «Has salvado a mi hijo», dijo en voz baja. Todos se inclinaron para escuchar, aunque nadie lo admitiría más tarde. «Te has arriesgado por un niño que no conoces. Lo que tuvieras antes de este momento, tus planes, tus deudas, tu vida. Ahora ha cambiado Elena Santos. Yo pago mis deudas, y esta deuda también». Sus ojos oscuros e ineludibles se clavaron en los míos. «Dedicaré todo el tiempo que sea necesario para saldar esta deuda». Debería haber sonado como gratitud. En cambio, sonó como una amenaza, una promesa o algo mucho más peligroso que ambas cosas juntas. Detrás de él, Mateo agarraba su coche de juguete y me sonreía inocentemente, sin darse cuenta de que las palabras de su padre acababan de envolverme como cadenas disimuladas bajo la seda. El cristal en mi espalda latía al ritmo de mi pulso. Cada latido me recordaba que alguien me había visto, marcado y reclamado, alguien cuyo interés podía resultar más fatal que la indiferencia. Dante extendió la mano para ayudarme a levantarme y yo la miré fijamente. Admiré sus elegantes dedos, el reloj de platino que reflejaba la luz y el único anillo con un escudo desconocido. Sabía que aceptar su ayuda significaría cruzar un umbral que nunca podría volver a cruzar. Pero, ¿qué otra opción tenía? Ya me había lanzado a su mundo. Ahora, su mundo me engulliría, con el cristal y todo. Puse mi mano temblorosa en la suya, y sus dedos se cerraron alrededor de los míos con la firmeza de una puerta que se cierra o una jaula que se encierra. Los asientos de cuero del coche de Dante olían a dinero y peligro. Eran ricos y flexibles, con matices de colonia que probablemente costaban más que mi salario mensual. Habían costado más. Estaba bastante segura de que ya no tenía trabajo en Aurelios. No después de haber manchado de sangre su mármol inmaculado y haber destrozado su mesa más importante. Me senté rígida en el asiento trasero, muy consciente de Mateo apretado contra mi costado ileso, con su pequeña mano agarrada a la tela de mi uniforme arruinado. Dante se sentó frente a nosotros en el espacioso interior, inclinando su cuerpo hacia mí con una concentración que me puso la piel de gallina. El hombre al que había llamado Marco conducía. Era silencioso y eficiente, y de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor con una expresión que no podía descifrar. Otro hombre, más corpulento y con cicatrices, llamado Luca, estaba sentado en el asiento del copiloto, hablando en voz baja por teléfono en un italiano rápido. Solo capté fragmentos. Linset, la ragazza bambino, el accidente.
La niña, el niño. ¿Te duele? ¿Te duele?, preguntó Mateo, con voz débil en medio del pesado silencio. Un poco, admití, aunque un poco era una mentira generosa. Sentía la espalda como si me la hubieran destrozado con garras. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de fuego a través de mi sistema nervioso. Pero la preocupación de este niño me hizo querer ser valiente y demostrarle que la protección no siempre tenía un coste posterior, aunque empezaba a sospechar que yo pagaría por la mía durante mucho tiempo. «Eres muy valiente», continuó Mateo. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, estudiaron mi rostro con una intensidad desconcertante. «Como los héroes de mis libros. ¿Eres un héroe?» «No, cariño, solo soy una camarera con un instinto excelente». La voz de Dante atravesó mi autodesprecio y mi pobre instinto de supervivencia como una espada atraviesa la seda. No había apartado los ojos de mí desde que subimos al coche, y el peso de su atención me hacía sentir expuesta y asfixiada al mismo tiempo. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado y se habría dicho a sí misma que no era su problema. «¿Por qué tú no?». La pregunta flotaba en el aire, aparentemente sencilla. Podía sentir la trampa que encerraba, cómo mi respuesta podría revelar más de lo que pretendía, pero el agotamiento y el dolor habían despojado mis filtros habituales, dejando solo la cruda verdad. «Es un niño», dije en voz baja. «Es razón suficiente». Algo brilló en la expresión de Dante. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. «¿Tienes hijos?». «No», respondí, y la palabra salió con más dureza de la que pretendía. Llevaba consigo años de decepción y un futuro que había muerto con la partida de Michael. «Sin hijos, sin familia, solo yo, solo tú», repitió Dante. La forma en que lo dijo lo hizo sonar menos como soledad y más como una posibilidad. «Nadie se preocupará por tu ausencia esta noche». Las implicaciones de esa pregunta me revolvió el estómago. Debería llamar a mi casero. Debería avisarle que volveré a retrasarme en el pago del alquiler. «Tu alquiler está pagado». Dante sacó su teléfono y escribió algo con rapidez y eficiencia. «Para el próximo año considéralo el primer pago de mi deuda». Se me secó la boca. «No puedes hacer eso. Eso es irrelevante. Ni siquiera sé cuánto es». Guardó el teléfono en el bolsillo, sin apartar la mirada. «Cogiste el vaso destinado a mi hijo. No hay suma que pueda compensar adecuadamente esa acción, pero lo intentaré de todos modos. Tu alquiler está pagado. Nunca recibirás tus facturas médicas. Se ha informado a tu jefe en Aurelios de que te vas a tomar una baja indefinida con sueldo completo. Me van a despedir», traduje con amargura. «Te están protegiendo», corrigió Dante. Había acero bajo la suavidad. «El incidente de esta noche no fue un accidente, Elena. Alguien quería hacer daño a mi hijo. Te interpusiste entre él y el peligro». Se inclinó ligeramente hacia adelante y de repente, el coche pareció mucho más pequeño. «Quienquiera que haya organizado esto ahora te verá como cómplice o testigo. Ambas son posiciones peligrosas». Miedo, frío y agudo, atravesó el dolor. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tu invisibilidad, esa cosa que has llevado como una armadura durante tanto tiempo, ha desaparecido. Todos en ese restaurante te vieron salvar a Mateo. Por la mañana, todos los que importan sabrán tu nombre, tu rostro y tu conexión con mi familia». Apretó la mandíbula. «No puedo devolverte tu anonimato, pero puedo ofrecerte mi protección. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para aceptarla». El coche atravesó las puertas automáticas, dejando al descubierto un camino bordeado de setos bien cuidados y cámaras de seguridad camufladas como luces de jardín. La finca que se extendía más allá parecía sacada de una revista inalcanzable. Arquitectura moderna, suavizada por elementos clásicos italianos. Piedra, cristal y elegancia del viejo mundo trasplantada a un entorno del nuevo mundo. Era una fortaleza disfrazada de hogar, y me estaban invitando a entrar. «No entiendo lo que le está pasando», susurré, más para mí misma que para Dante. Esa mañana me había despertado en mi apartamento estudio, preocupada por las propinas, el alquiler
y si podría permitirme arreglar mi frigorífico. Ahora estaba en un coche con alguien que me debía todo, escuchando verdades que una niña no debería oír. Dante terminó en voz baja. ¿Y quién paga su deuda, Selena? Siempre. El coche se detuvo frente a la entrada principal, donde un hombre con bata blanca esperaba con un maletín médico. El ruso, presumiblemente Marco, me abrió la puerta y me tendió la mano. Estaba demasiado desorientada para rechazarla. En cuanto me levanté, mis piernas amenazaron con ceder. La adrenalina finalmente me había abandonado, dejando solo dolor y conmoción. Dante se puso inmediatamente a mi lado, con el brazo alrededor de mi cintura, sosteniéndome con una delicadeza que parecía contradecir todo lo que había oído sobre la familia Moretti. Olía a suavizante caro y a algo más oscuro. Pólvora, tal vez, o simplemente el olor metálico del peligro que se adhería a los hombres que vivían en las sombras. «Puedo caminar», protesté débilmente. «Hazme el favor». Su aliento me acarició el pelo y odié cómo mi cuerpo respondía a su proximidad. A pesar del dolor, podía sentir su sólida calidez y el poder apenas contenido de los músculos bajo su traje. Por dentro, la casa era tan inmaculada como temía. Todo era mármol y madera oscura, con obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que la casa de la mayoría de la gente. Apareció una mujer de unos 60 años, vestida de negro y con perlas. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. «Doyo», susurró. «Dante, ¿qué ha pasado?» «Mateo está bien. Annie, ella es Elena. Ella lo ha salvado». Dante me guió hacia un pasillo, con el médico siguiéndonos de cerca. «Prepara la habitación azul de invitados. Se quedará con nosotros durante un tiempo». «¿Qué? No, no puedo». El pánico finalmente se impuso al shock. «Tengo que trabajar». «¿Qué tienes?», dijo Dante, conduciéndome a una habitación que parecía una suite de hotel de lujo. «Tienes múltiples laceraciones y es posible que tengas cristales incrustados en la espalda. También estás en estado de shock, que te golpeará como un tren de mercancías en unos 10 minutos. Lo que necesitas es atención médica y descanso. Podrás discutir conmigo mañana, cuando ya no estés sangrando». Me sentó en el borde de una enorme cama con sábanas que probablemente tenían más hilos que todo mi armario. Luego dio un paso atrás para dejar pasar al doctor Russo, pero no se marchó. En lugar de eso, se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, mirándome con la misma intensidad inquietante. «Tendré que quitarle la camisa», dijo el doctor Russo con delicadeza. Sentí que se me enrojecía la cara a pesar de todo. «Me daré la vuelta», dijo Dante, pero no se ofreció a salir. Sabía que discutir sería inútil. El médico me ayudó a quitarme el uniforme destrozado, con cuidado de no tocar los cristales que aún tenía clavados en la piel. Oí cómo inspiraba bruscamente y sentí sus dedos profesionales palpando con delicadeza. Intenté no gemir con cada toque. 15 laceraciones, informó el doctor Russo, presumiblemente a Dante. Todavía hay 3 trozos de cristal incrustados en el tejido. Ha tenido suerte. Ninguno de ellos oculta nada vital, pero le quedarán cicatrices. Haz que sean lo más pequeñas posible. La voz de Dante era plana y controlada, pero podía sentir algo debajo de ella. Rabia, apenas contenida. Lo que necesites, los especialistas que necesites. Haré todo lo posible, le aseguró el médico. Esto va a doler, me advirtió. Tengo que extraer los cristales antes de poder suturar. Asentí y me agarré al borde de la cama, tratando de prepararme para el dolor insoportable que sabía que se avecinaba. En cambio, sentí unos dedos cálidos envolver los míos. Dante se había movido en silencio, ahora arrodillado junto a la cama y envolviendo mi mano con una delicadeza sorprendente. «Mírame», me ordenó suavemente. «No mires lo que estoy haciendo. Mírame a mí». Crucé mi mirada con la suya, esos ojos oscuros e insondables que guardaban secretos y pecados más allá de mi comprensión, y traté de encontrar algo a lo que aferrarme mientras el médico comenzaba su trabajo. «Háblame de ti, Elena Santos», dijo Dante, acariciando con el pulgar pequeños círculos en el dorso de mi mano. Era una distracción que necesitaba desesperadamente. «¿De dónde eres?» «De aquí», jadeé cuando se desprendió el primer trozo de cristal y sentí un dolor agudo en el omóplato.
Nací en la ciudad, en la zona este. Mis padres, me interrumpí, respirando con dificultad. ¿Tus padres? Preguntó él apretando más fuerte. Murieron. Murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 19 años. Desde entonces he estado sola. Las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba. Me sacó del trance el dolor y esos dedos que me rodeaban, y que, de alguna manera, hacían que la confesión me resultara segura. Estudié en la universidad comunitaria. Lo dejé cuando se me acabó el dinero. Desde entonces he estado trabajando de camarera. Y antes de esta noche, ¿qué querías? Su pregunta era extraña e íntima, como si mi respuesta le importara. Quería. Me mordí el labio cuando salió otro fragmento. Las lágrimas que me negaba a derramar me quemaban detrás de los ojos. Quería ser alguien importante, alguien que la gente recordara. Estúpido, ¿verdad? La chica que quería ser invisible quería ser vista. No es estúpido, dijo Dante en voz baja. Es universal. Todos queremos ser importantes, Elena, solo que lo hacemos de manera diferente. Yo construí un imperio. Tú salvaste a un niño. ¿Cuál crees que será juzgado más benévolamente por la historia? Era una pregunta tan inesperada y genuina. Casi me echo a reír. ¿Me estás pidiendo que te juzgue? Te estoy pidiendo que me veas, corrigió. ¿En serio? Que te vea. ¿No el nombre ni la reputación? Porque yo te veo, Elena. Creo que solo estoy empezando a comprender lo que he encontrado. Sus palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, se me grabaron en la piel, marcándome tan claramente como las cicatrices. El doctor ruso me estaba cosiendo. Ya está, anunció el médico, aplicando las vendas con eficiencia y destreza. Manténlas limpias y secas, dijo. Vuelve dentro de una semana para una revisión. Dudó, mirando a Dante. Intenta no moverte demasiado durante los próximos días. Los puntos necesitan tiempo para fijarse. No irá a ninguna parte, le aseguró Dante, levantándose con fluida elegancia. Gracias, Antonio. Marco te acompañará a la salida. El médico recogió sus cosas y se marchó, dejándome sola con Dante en una habitación que de repente me pareció demasiado pequeña y demasiado grande. Me senté en el borde de la cama, vestida solo con mi sujetador y los pantalones del uniforme, con vendajes cubriéndome la espalda. Me sentí más expuesta que nunca en mi vida. Dante se acercó a una cómoda y sacó lo que parecía una camisa de seda muy cara. Levanta los brazos, me indicó. Puedo vestirme sola. Déjame hacerlo. Se arrodilló de nuevo ante mí y me ayudó a meter los brazos en las mangas, y su cuidado me dejó sin aliento. Sus dedos abrocharon los botones lentamente, rozando ocasionalmente mi clavícula mientras lo hacía, y cada caricia parecía deliberada y posesiva. ¿Por qué haces esto? Le susurré. ¿Por qué te importa tanto? Sus manos se detuvieron en el último botón. Me miró, tan cerca que podía ver las motas doradas de sus ojos oscuros. Podía sentir el calor de su aliento en mi cuello. ¿Por qué saltaste? Dijo simplemente, sin dudar, sin saber quiénes éramos ni calcular el coste. Simplemente saltaste. ¿Sabes lo raro que es eso, Elena? Verdadera generosidad. He pasado mi vida rodeada de gente que calcula cada movimiento, cada palabra y cada respiración. Y entonces apareciste tú, una mujer a la que nunca había visto y que se tiró sobre cristales rotos por mi hijo. ¿Cómo no iba a preocuparme por alguien capaz de hacer eso? Sus palabras me envolvieron como una camisa de seda, suaves e ineludibles. No pertenezco a este mundo, dije, necesitando que él lo entendiera. No conozco las reglas ni las expectativas. Te decepcionaré. Ya has superado todas las expectativas con solo respirar. La mano de Dante se alzó para acariciar mi rostro, su pulgar recorriendo mi pómulo con una delicadeza devastadora. Ahora duerme. Mañana hablaremos de tu nueva realidad, pero esta noche estás a salvo. Te lo prometo. A salvo. Esa palabra debería haberme reconfortado. En cambio, mientras lo veía marcharse y cerrar la puerta suavemente tras de sí, me pregunté si la seguridad en el mundo de Dante Moretti no era más que otra palabra para referirse al cautiverio.
También me pregunté por qué ese pensamiento no me aterrorizaba tanto como debería. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y la clara sensación de que toda mi espalda estaba en llamas. Cada respiración enviaba nuevas punzadas de dolor a través de los puntos de sutura. Cada pequeño movimiento me recordaba que lo de ayer había sido real. El cristal, la sangre, el hombre de ojos oscuros que me había llevado a su fortaleza y había reclamado mi deuda como suya. El reloj de la mesita de noche marcaba las 10:47 p.m. Había dormido durante 13 horas. El pánico me invadió de inmediato. Mi turno en Aurelios empezaba a las 7:00. Marcus estaría furioso. Las propinas se repartirían sin mí. Perdería mi trabajo. Entonces lo recordé. Se acabó Aurelios. Se acabó la invisibilidad. Se acabó la normalidad. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Santos, dijo una voz femenina con acento y cautelosa. ¿Puedo pasar? Sí, logré decir, subiéndome las sábanas de seda hasta la barbilla, a pesar de estar completamente vestida con la camisa de Dante. La puerta se abrió y apareció la mujer de la noche anterior. Dante la había llamado Agnes. Llevaba una bandeja cargada de café, fruta y pasteles que olían de maravilla. Su expresión severa de ayer se había suavizado ligeramente, aunque el cansancio aún persistía en sus ojos. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno, dijo, colocando la bandeja en la mesita de noche con eficiencia. También me pidió que le informara de que el doctor Russo vendrá esta tarde a revisar sus vendajes. Dudó y luego añadió, también me pidió que le mostrara el armario que ha traído esta mañana. ¿El armario?, repetí estúpidamente. Agnes se acercó al armario y lo abrió, dejando al descubierto lo que debía de ser ropa por valor de miles de dólares. Había vaqueros, vestidos y ropa informal, todo ello de mi talla exacta. Los zapatos se alineaban en el estante inferior, desde zapatillas deportivas hasta tacones que nunca me atrevería a llevar. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuándo lo ha hecho? No pude terminar la pregunta, abrumada por las implicaciones. El señor Moretti es muy eficiente cuando está debidamente motivado, dijo Agnes secamente. Hizo trabajar a su gente toda la noche. Todo debería quedarte bien, pero si hay que hacer algún ajuste, el sastre puede volver. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Ha pedido verte cuando estés lista, pero no hay prisa, dijo. Casi sonrió. Lleva comprobando cómo estás cada hora desde el amanecer. Mateo también. El chico está muy interesado en ti. Después de que se marchara, me senté en la enorme cama, mirando el armario lleno de ropa que no había pedido y comiendo pasteles que no me había ganado. Estaba en una casa en la que no pertenecía. Todo en mí gritaba que huyera, que cogiera mi uniforme arruinado y saliera por la puerta. Al diablo con las consecuencias. Pero las palabras de Dante, de la noche anterior, resonaban en mi mente. Alguien quería hacer daño a mi hijo. Tú te interpusiste entre él y ese daño. Si tenía razón y lo de la noche anterior no había sido un accidente, entonces irme podría ser lo más peligroso que podría hacer. Me habían visto, marcado y conectado con los Moretti, quisiera o no. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, casi sentí alivio por ser importante, incluso si eso significaba peligro, incluso si ser vista significaba cautiverio. ¿Qué me pasaba? Me duché con cuidado, manteniendo las vendas secas tal y como me habían indicado, y luego me vestí con unos vaqueros y un jersey suave que me quedaba perfecto, como era de esperar. Dante Moretti no hacía nada a medias, ni siquiera vestir a la mujer que había salvado a su hijo. Agnes me encontró deambulando por el pasillo, con aspecto perdido. Está en su estudio, dijo, señalando unas puertas dobles al final del pasillo. La tercera puerta a la izquierda. Solo tienes que llamar. El estudio olía a cuero y a puros caros. Era todo de madera oscura, con estanterías que iban del suelo al techo llenas de volúmenes en varios idiomas. Dante estaba sentado detrás de un enorme escritorio, con papeles esparcidos ante él y un teléfono pegado a la oreja. Hablaba en italiano rápidamente, con un tono seco y peligroso.
pero en cuanto me vio en la puerta, su actitud cambió por completo. Terminó la llamada a mitad de frase. Elena. Se levantó y rodeó el escritorio con esa elegancia depredadora que siempre me aceleraba el pulso. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubieran utilizado como alfiletero, admití, pero sigo viva. Gracias a tu médico, gracias a mi propia resistencia. Me estudió con una intensidad inquietante, fijándose en mi ropa y en mi postura, ligeramente encorvada para proteger mi espalda. Me quedaba bien. No deberías haberlo hecho, empecé a decir, pero él levantó una mano. Ya hemos establecido que yo pago mis deudas. La ropa es una pequeña parte. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Me senté con cuidado en la silla, muy consciente de que su mirada seguía cada uno de mis movimientos y cada respiración. Dijiste que lo de anoche no fue un accidente. No lo fue. Dante volvió a su asiento, pero en lugar de centrarse en los papeles, se centró por completo en mí. Sophie, la mujer que dejó caer las gafas, llevaba 3 años trabajando en Aurelios sin incidentes. Anoche recibió una llamada telefónica 30 minutos antes de que comenzara su turno. Después, parecía distraída y nerviosa. Entonces ocurrió el accidente, precisamente en el momento en que mi atención estaba en otra parte. Apretó la mandíbula. Alguien la había pagado para que causara una distracción. Las copas estaban destinadas a causar el caos y hacer que mis hombres reaccionaran y se alejaran de Mateo. Lo que no habían previsto era a ti. Se me secó la boca. ¿Quién querría hacer daño a un niño? Mucha gente quiere hacerme daño, Elena. Mateo es simplemente la forma más eficaz de hacerlo. Se recostó en su silla y vi cansancio en sus ojos por primera vez. Me he ganado enemigos en mi trabajo. Rivales que piensan que matar a mi hijo debilitaría mi posición y enviaría un mensaje. No se equivocan. Si le hubiera pasado algo a Mateo, dejó la frase en el aire, pero la oscuridad de su expresión insinuaba una violencia que no quería imaginar. ¿Y Sophie? Pregunté en voz baja. Ha sido interrogada. Afirma que un hombre amenazó a su hija si no cooperaba. Ahora lo estamos buscando. Por el tono de Dante, deduje que el futuro de ese hombre sería breve y desagradable. Pero eso no es asunto tuyo. Tu preocupación es comprender que, al involucrarte en esta situación, te has convertido en parte de ella. Las personas que orquestaron los acontecimientos de anoche saben que interferiste. Saben cómo eres y saben tu nombre. Querrán saber por qué una camarera arriesgaría su vida por mi hijo. Porque era lo correcto, dije, con frustración en mi voz. No todo puede reducirse a un cálculo o una estrategia. Lo sé, dijo. Su interrupción fue suave, casi amable. Eso es lo que te hace peligrosa, Elena. Es tu bondad en un mundo construido sobre la crueldad calculada lo que te hace peligrosa. Te hace impredecible. Te hace... Hizo una pausa, buscando las palabras. Valiosa. La forma en que dijo valiosa me hizo sentir como una mercancía que se está tasando, y lo odié. Entonces, ¿qué soy? ¿Una prisionera? ¿Una testigo? ¿Alguien a quien necesitas proteger? ¿Cuál es exactamente mi papel en tu mundo, señor Moretti? Dante, me corrigió. Y puedes ser lo que quieras ser, pero serás lo que quieras ser aquí, bajo mi protección, hasta que la amenaza sea neutralizada. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Su sonrisa era tan afilada que podría haber hecho sangre. Todo el tiempo que sea necesario. Un golpe en la puerta interrumpió cualquier respuesta que pudiera haber dado. Marco entró sin esperar permiso, con expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. La familia Calibrasi solicita una reunión. Dicen que es sobre lo de anoche. Todo el cuerpo de Dante se tensó y vi la transformación en tiempo real. El hombre que casi con delicadeza me había abrochado la camisa se convirtió en otra persona. Alguien frío y letal, esculpido en mármol y malicia. Su voz podría haber congelado las llamas esta noche en terreno neutral. Afirman ser inocentes. Quieren negociar la paz antes de que esto se agrave. Qué conveniente. Dante se puso de pie y se abrochó la chaqueta del traje con movimientos precisos y bruscos.
Diles que me reuniré con ellos en el almacén a las 8. Prepara las precauciones habituales. Su mirada se posó en mí. Organiza seguridad adicional para la casa. Nadie puede acercarse a menos de 100 metros de Elena o Mateo sin autorización. Jefe, Marco dudó, mirándome. ¿Deberíamos trasladarla a un lugar seguro? Si la familia Calabrasi sabe de ella, no es así, dijo Dante con tono seco. Todavía no, y pretendo que siga siendo así. Se quedará aquí, donde puedo garantizar su seguridad. Después de que Marco se marchara, el silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas que no se habían dicho. Por fin, dije, recuperando la voz, vas a reunirte con las personas que podrían haber intentado matar a tu hijo. Yo voy a reunirme con personas que quieren que crea que no tuvieron nada que ver con ello. Me corrigió Dante. Queda por ver si dicen la verdad o si están tendiendo otra trampa. Se movió alrededor del escritorio hacia mí y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Hoy te quedarás dentro. Mateo ha estado preguntando por ti constantemente. Quizás podrías hacerle compañía. Agnesa puede mostrarte la sala de juegos. No era realmente una pregunta, pero asentí de todos modos. Mientras estés en la reunión de esta noche, permanecerás encerrada en esta casa, que tiene suficiente seguridad para proteger a un jefe de Estado. Tendrás que confiar en que sé lo que hago. Extendió la mano y me acarició la mandíbula con una ternura insoportable. No dejaré que te pase nada, Elena. Salvaste a mi hijo. Eso hace que sea tuya y que debas protegerme. Mía, mía. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una promesa y una amenaza. No podía apartar la mirada de él ni liberarme del hechizo que ejercía su presencia. No soy tuya, susurré, pero incluso yo podía oír la incertidumbre en mi voz. Todavía no, admitió Dante, mientras su pulgar recorría mi labio inferior con una lentitud devastadora. Pero lo serás, Elena Santos. Te des cuenta o no, en el momento en que te lanzaste sobre Mateo, te convertiste en mía. La única pregunta es cuánto tiempo tardarás en dejar de luchar contra ello. Entonces se marchó. Me dejó sola en su estudio, rodeada por el aroma de su colonia, con sus palabras como cadenas que me oprimían el pecho, restringiendo mi respiración y mi libertad por igual. Una hora más tarde, Mateo me encontró en la enorme sala de juegos, que parecía una tienda de juguetes que hubiera explotado. Se abalanzó sobre mí con el entusiasmo que solo un niño de 5 años puede tener. Lo cogí con cuidado, prestando atención a mi espalda. «Estás aquí», exclamó, con sus manitas enmarcando mi cara. «Papá dijo que te quedarías con nosotros. Te quedarás para siempre. ¿Me lees un cuento? ¿Te gustan los dragones? Tengo 17 juguetes de dragones. ¿Quieres verlos?» Su alegría inocente era un bálsamo contra la oscuridad del mundo de Dante. Me encontré sonriendo de verdad por primera vez desde que me desperté. «Enséñame todo», le dije, dejando que me llevara hacia su colección. Pasamos la tarde construyendo torres con bloques y representando elaboradas batallas entre dragones y caballeros. Mateo no paraba de hablar, contándome cosas sobre su colegio, sus amigos y su nona, que vivía en Italia y le enviaba galletas que sabían a sol. Me preguntó por mi vida con la curiosidad sin filtros de la infancia, y me encontré editando cuidadosamente mis respuestas, convirtiendo mi solitaria existencia en algo apto para los oídos de un niño. ¿Tienes mamá?, preguntó de repente. La pregunta me impactó más de lo esperado. No, cariño. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Yo también, dijo solemnemente. Mi mamá se fue al cielo cuando yo era un bebé. A papá no le gusta hablar de ella. Se pone triste. Se apoyó en mí con cuidado, consciente de mis vendajes. Pero ahora tú estás aquí. Quizás podrías ser mi mamá, solo por un tiempo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mateo, solo estoy aquí temporalmente. Papá dice que puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Me interrumpió con su lógica infantil. Y yo necesito que te quedes para siempre porque me salvaste. Eres amable y hueles a galletas. Aunque Agnesi dice que aún no has estado en la cocina, lo cual es extraño, a mí me sigue gustando. Lo abracé con delicadeza.
abrazando a este niño inocente, atrapado en un mundo peligroso sin tener culpa alguna. De repente me di cuenta con terror de por qué Dante quemaría la ciudad para protegerlo y por qué yo me había lanzado contra los cristales sin dudarlo. Algunas almas exigían protección. Mateo era una de ellas. La pregunta era si sobreviviría al ser arrastrada a la oscura órbita de la familia Moretti o si ardería antes de poder escapar. Mientras Mateo se dormía apoyado en mi hombro, aferrado a su dragón de juguete, miré por la ventana de la sala de juegos los terrenos que se extendían debajo. Eran hermosos, cuidados y patrullados por hombres con armas ocultas bajo trajes caros. Incluso una jaula dorada sigue siendo una jaula. Pero Dios me ayudó. Ya no estaba segura de querer marcharme. La noche cayó sobre la finca de los Moretti como una respiración contenida, cargada de tensión y expectación. Había acostado a Mateo hacía una hora, leyéndole 3 cuentos sobre valientes caballeros y dragones, hasta que finalmente cerró los ojos y su pequeña mano seguía agarrando la mía. Agnes me había apartado con delicadeza, asegurándome que se quedaría con él. Su afecto maternal por el niño era evidente en cada uno de sus gestos. Ahora estaba de pie en mi habitación prestada y veía por la ventana cómo el convoy de Dante se preparaba para partir. Incluso desde esa distancia podía distinguirlo. Era más alto que sus hombres y se movía con la fluida confianza que caracteriza a los depredadores y a los reyes. Esa noche iba vestido completamente de negro, lo que lo hacía parecer aún más peligroso. Una sombra con forma y propósito. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron a través del patio, a través de la oscuridad y la distancia, e incluso a través del cristal. Sentí el impacto de su atención como si fuera un contacto físico. Levantó una mano, no para saludar, sino como un reconocimiento y una promesa. Volveré. Luego se fue, deslizándose en la parte trasera de un SUV blindado. Me quedé sola con mi corazón acelerado y la certeza de que esa noche podía cambiarlo todo. Intentando distraerme, exploré la casa, o al menos las partes a las que se me permitía acceder, guiada por las sutiles señales de las cámaras de seguridad y los ocasionales gestos de asentimiento de los guardias apostados en puntos estratégicos. La biblioteca me llamó la atención. Tenía ventanas de suelo a techo con vistas a los jardines iluminados por sutiles luces en el suelo. Las estanterías estaban llenas de libros en italiano, inglés y otros idiomas que no pude identificar. Saqué una gastada colección de poesía de la estantería. Neruda, el lomo estaba agrietado por las repetidas lecturas. Acababa de acomodarme en un sillón de cuero cuando mi teléfono vibró. Era mi viejo teléfono roto, que de alguna manera tenía servicio a pesar de estar en lo que equivalía a una fortaleza. Era un número desconocido. Mi pulgar se cernió sobre el botón de rechazar, pero algo me hizo contestar. Hola. Silencio, luego una respiración deliberada y pesada. ¿Quién es? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La chica que se cree una heroína. La voz era masculina, distorsionada y mecánica. Deberías haberte mantenido invisible, pequeña camarera. Ahora eres una complicación. El hielo inundó mis venas. No sé de qué estás hablando. Te lanzaste sobre el hijo de Dante Moretti. Muy noble de tu parte, muy estúpido. Hubo una pausa, y luego, ¿te ha dicho qué les pasa a las personas que causan complicaciones en nuestro mundo? Desaparecen. Elena Santos. Dejan de existir. Ni toda la protección de Moretti podrá salvarte cuando te conviertas en un problema mayor que tu valor. La línea se cortó. Me quedé paralizada. El teléfono temblaba en mi mano. Los poemas de amor de Nuda quedaron en el olvido. Sabían mi nombre. Tenían mi número. Incluso aquí, en la fortaleza de Dante, rodeada por sus guardias y sus promesas, podían alcanzarme. No dejaré que te pase nada. Pero ¿cómo podía evitar algo que no sabía? La puerta se abrió de golpe y casi grité antes de reconocer a Marco. Su expresión era severa. Señorita Santos, dijo, necesito que venga conmigo ahora mismo. ¿Qué pasa? Mateo está bien. El chico está bien. Tenemos un problema. Muévete. Su mano se movió hacia la pistola que llevaba en la cadera y de repente
La amenaza ya no me pareció tan abstracta. Me condujo por pasillos que no reconocí, bajando unas escaleras que parecían descender hasta las entrañas de la tierra. La iluminación pasó de ser elegante a funcional, y las paredes se convirtieron en hormigón y acero. Me di cuenta de que era una habitación del pánico, o algo parecido. La habitación a la que me llevó parecía un centro de mando. Había monitores que mostraban imágenes de seguridad y equipos de comunicación. Ya había otros 3 guardias, con sus armas a la vista y listas. Marco me colocó en el centro de la habitación, con su cuerpo entre la puerta y yo. ¿Qué está pasando? Exigí saber, con el miedo convirtiéndose en ira. ¿Dónde está Dante? La reunión era una emboscada, dijo Marco con severidad, sin apartar la vista de los monitores. No es la familia Calibrasi. Alguien está utilizando su nombre para atraer al jefe. Hemos perdido el contacto con el convoy. El mundo se tambaleó. ¿Perdido el contacto? ¿Qué significa eso? Significa que alguien va a actuar esta noche y te está utilizando como cebo. Por fin me miró y pude ver auténtica preocupación en su rostro marcado por cicatrices. ¿Cómo han conseguido su número, señorita Santos? No lo sé, llevo años con el mismo número. Entonces recordé la llamada. Alguien me había llamado hacía 10 minutos. Sabían mi nombre y lo que hacía para Mateo. Dijeron que era una complicación que debía desaparecer. Marco apretó la mandíbula. Tu teléfono. Dámelo ahora. Se lo entregué con dedos temblorosos y observé cómo le quitaba la batería con facilidad. Te estaban rastreando. Probablemente hackearon tu teléfono después de que dieras tu información al hospital, o lo sacaron de los registros de empleados del restaurante. Se volvió hacia uno de los otros guardias. Revisa la casa. Si tenían su teléfono, podrían tener más. Los minutos se convirtieron en eternidades. Observé las imágenes de las cámaras de seguridad, tratando de darle sentido. Puertas, jardines y el largo camino de entrada que conducía a la calle. Todo parecía tranquilo y normal, pero podía sentir la tensión que irradiaban los hombres que me rodeaban. Guerreros esperando la batalla. Entonces, en uno de los monitores, se produjo un movimiento. Una figura apareció en el extremo más alejado de la propiedad. Luego otra. Se movían con precisión militar, manteniéndose en las sombras y evitando los ángulos de las cámaras, pero no lo suficientemente bien. El sistema de seguridad de última generación de Marco los detectó con infrarrojos y sensores de movimiento. Violación del perímetro sur, informó un guardia. 4 hostiles armados avanzan hacia la casa principal. ¿Dónde está Mateo? Pregunté con voz aguda y llena de pánico. Estaba en la habitación segura con Asi, que tenía cerraduras biométricas de acero reforzado. Necesitarían explosivos para atravesarlas, y los mataríamos antes de que se acercaran. Marco tecleaba rápidamente y hablaba en italiano por unos auriculares, demasiado rápido para que yo pudiera seguirlo. Pero no van a por Mateo, vienen aquí, saben dónde estás. ¿Cómo es posible? Porque alguien de dentro se lo ha dicho. La expresión de Marco se volvió gélida. Tenemos un traidor. Las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió inmediatamente, bañándolo todo con un inquietante resplandor rojo. Oí gritos. Oí el estruendo de los disparos en la distancia, y de repente la mano de Marcos se posó en mi brazo y me arrastró hacia otra puerta. Te vamos a trasladar a una ubicación secundaria, dijo. No te alejes, no hagas ruido. Si te digo que corras, corre. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, demasiado aterrorizada para hablar. La puerta se abrió a un túnel subterráneo real y empezamos a correr. Marco iba delante y 2 guardias detrás de nosotros. Nuestros pasos resonaban en las paredes de hormigón. Había más disparos sobre nosotros, ahora más cerca, y el olor acre del humo empezaba a filtrarse a través del sistema de ventilación. ¿Cuánto tiempo tardará Dante en llegar? Jadeé. Llegará en 10 minutos, quizá menos si incumple todas las normas de tráfico de la ciudad, cosa que probablemente hará. Marco me empujó hacia una esquina y de repente nos encontramos ante otra puerta. Esta requería su huella palmar y un escáner de retina.
pero 10 minutos son una eternidad en un tiroteo. La puerta daba a un garaje lleno de vehículos blindados negros, todos listos para salir. Marco me empujó hacia un todoterreno. Sin embargo, antes de que pudiéramos alcanzarlo, la entrada más alejada explotó hacia adentro en una lluvia de hormigón y acero. 3 hombres salieron del humo con las armas en alto. Reconocí la fría profesionalidad de las personas que se ganan la vida matando. Marco y sus guardias respondieron al fuego inmediatamente. El espacio cerrado amplificó el sonido hasta que me zumbaban los oídos y no podía pensar ni respirar. «Sube al coche», ordenó Marco. Marco me empujó con fuerza y yo tropecé hacia el todoterreno. Mi espalda gritó de dolor cuando abrí la puerta. Una mano me agarró del brazo. La mano equivocada, el agarre equivocado. Demasiado brusco, demasiado violento. Me giré y me encontré con un hombre de mirada muerta y una pistola apuntándome a la sien. «Deja de disparar o ella muere», gritó en un inglés con acento. Los disparos cesaron al instante. Marco se quedó paralizado en el sitio, con el arma aún levantada, pero ahora completamente inútil. Su expresión era asesina. «No quieres hacer esto. No tienes ni idea de lo que Moretti te hará si le haces daño. Moretti está muerto, o lo estará pronto», dijo el hombre con tono seco. «Esta chica vale más viva que muerta, por ahora. Es nuestro seguro, nuestro billete para salir de este lío. No contábamos con que la heredera de Moretti tuviera un ángel de la guarda», dijo, presionando la pistola con más fuerza contra mi cráneo. «Soltad las armas, todos vosotros, o pintaré estas paredes con sus sesos». Nunca había visto a Marco tan indeciso, pero ahora la vacilación se reflejaba en su rostro. Conocía a su jefe, sabía lo que Dante querría que hiciera, salvar a la mujer a cualquier precio, pero también era un soldado que entendía de estrategia. «Hazlo», dije en voz baja. Marco soltó las armas. «Señorita Santos, hágalo». Mi voz se quebró. «No voy a morir esta noche por orgullo. ¡Soltadlas!». El arma de Marco cayó al suelo con estrépito, seguida de las demás. El hombre que me sujetaba sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado. «Chica lista, ahora vas a caminar conmigo muy tranquilamente. Si intentas hacer alguna heroicidad como la que hiciste con el mocoso, te dispararé en las rodillas y te arrastraré. ¿Entendido?». Asentí y él comenzó a tirarme hacia atrás, hacia la entrada destruida. Capté la mirada de Marco por última vez y vi la promesa que había en ella. «Te encontraremos». Entonces me arrastraron hacia el humo y la oscuridad. Afuera, una furgoneta esperaba con el motor en marcha. Había 2 hombres más dentro y me arrojaron a la parte trasera como si fuera carga. Mi cabeza se golpeó contra el suelo con tanta fuerza que vi estrellas. La puerta se cerró de golpe y la furgoneta se puso en marcha. A través del zumbido en mis oídos, pude oír al primer hombre hablando por teléfono. «Tenemos a la chica, la nueva mascota de Moret. Dile al jefe que la llevamos al almacén». Hubo una pausa. «Sí, el que está junto al muelle, donde se supone que nos reuniremos con él esta noche». Una risa fría. «Veamos cuánto vale realmente su hijo para él». Tumbada en el frío suelo metálico, con la espalda en llamas y la cabeza palpitando, comprendí con terrible claridad lo que Dante había querido decir con lo de las deudas. Él me debía un favor por salvar a Mateo, pero ahora yo también le había costado algo: influencia, debilidad y vulnerabilidad que sus enemigos podrían explotar. La pregunta era si consideraría que merecía la pena salvarme o si simplemente me convertiría en otra complicación que debía desaparecer. La furgoneta tomó una curva cerrada y yo rodé contra la pared. El dolor explotó en mis heridas apenas curadas. Pero no grité. No les daría esa satisfacción. Si iba a morir esa noche, no sería como una víctima. Moriría como la mujer que se lanzó contra un cristal por un niño que no conocía. Quizás eso significaría algo en este mundo oscuro en el que había tropezado, aunque nadie volviera a saber mi nombre. El almacén apestaba a aceite y agua salada. Años de comercio marítimo se habían filtrado en el hormigón, que había sido testigo de acuerdos cerrados y rotos.
Las vidas se intercambiaban como moneda de cambio. Me ataron a una silla en el centro del vasto espacio. Me ataron con nudos profesionales lo suficientemente apretados como para doler, pero sin cortar la circulación. Me dejaron bajo la vigilancia de un solo guardia mientras los demás se preparaban para la llegada de Dante. Todos sabíamos que vendría. La pregunta era si vendría a salvarme o a limpiar un desastre. «Estás muy tranquila», observó el guardia, fumando un cigarrillo cerca de un pilar manchado de óxido. Era más joven que los demás, tal vez de unos 25 años, con una cicatriz que le dividía la ceja en dos. La mayoría de la gente en tu situación estaría llorando, suplicando, orinándose encima. ¿Serviría de algo?, le pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Lo pensó. No, dijo, pero sería más entretenido. Lamento decepcionarte. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Realmente te tiraste sobre cristales rotos por el niño Moretti. No era solo propaganda. No era propaganda. Era instinto. Me moví ligeramente para probar las cuerdas y un dolor agudo me atravesó la espalda. El maltrato me había desgarrado algunos puntos. Podía sentir el calor de la sangre fresca empapando el jersey que me habían prestado. Solo tiene 5 años. No debería pagar por los pecados de su padre. Ninguno de nosotros debería, dijo el guardia en voz baja, con algo inquietante parpadeando en sus ojos. Pero lo hacemos de todos modos. Así es como funciona este mundo. Dio una larga calada. Por si sirve de algo, les dije, esto es un error. Moretti no negocia cuando se trata de su hijo o de alguien relacionado con él. Vendrá aquí como la ira de Dios y todos pagaremos el precio. Entonces, ¿por qué quedarse? Porque ya estoy muerto. Todos lo estamos, desde el momento en que nos alistamos en esta guerra. Aplastó el cigarrillo con el talón. Pero quizá tú no lo estés. Si eres inteligente, me contarás todo lo que has visto aquí. Dale nombres, caras y detalles. Puede que sea lo único que te mantenga con vida después de esta noche. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. No fue la entrada discreta de unos profesionales. Fue la entrada de alguien que quería ser visto, temido y sentido. Dante Moretti entró en el almacén, acompañado de una docena de hombres armados. Incluso desde el otro lado del vasto espacio, podía sentir la furia que irradiaba como el calor de un horno. Tenía el traje rasgado en el hombro. La sangre, suya o de otra persona, salpicaba su camisa. Sin embargo, se movía con un propósito depredador. Cada paso era deliberado, controlado y letal. Sus ojos me encontraron inmediatamente y algo en su expresión me dejó sin aliento. No era alivio, todavía no, sino reconocimiento. Posesión. Mío, decía esa mirada. Y tú has tomado lo que es mío. El hombre que me había apuntado con la pistola a la cabeza, su líder, según deduje, salió de las sombras. Era mayor y tenía el pelo gris, pero tenía la confianza curtida de alguien que había sobrevivido décadas en este negocio. Moretti, dijo, me alegro de que te hayas unido a nosotros, ruso. La voz de Dante podía congelar la sangre. Tienes 30 segundos para liberarla antes de que queme todo lo que amas. Sigues siendo tan dramático. Tu padre estaría decepcionado. Russo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La chica está prácticamente ilesa, aunque entiendo que mis hombres fueron un poco bruscos durante el proceso de extracción. Mis disculpas. 20 segundos. Hablemos como hombres civilizados. Dante, tú tienes algo que yo quiero. Tienes información sobre las operaciones de la familia Calibrasi en el distrito portuario. Si me la das, te devolveré a la chica. Todos saldremos ganando. 15 segundos. Dante no se había movido ni había sacado un arma, pero todos los hombres de su grupo tenían una pistola lista para disparar. Estás contando tu vida en esos segundos, ruso. Elige sabiamente cómo los gastas. Estás fanfarroneando. No arriesgarás su vida. Antes de que nadie pudiera pestañear, se oyó un disparo y el guardia que estaba fumando, el joven con la ceja marcada por una cicatriz, cayó con un agujero perfecto en la frente. Había intentado alcanzar su arma, revelando su intención una fracción de segundo antes de tiempo. Dante ni siquiera lo había mirado.
Sus ojos permanecieron fijos en Russo, con la pistola ahora visible en su mano, el cañón aún humeando ligeramente en el aire frío. 10 segundos. Y eso no fue un disparo de advertencia. Fue una demostración. El siguiente atravesaría su cráneo a menos que Elena fuera liberada inmediatamente. El almacén se sumió en el caos. Los hombres de Russo sacaron sus armas. Los hombres de Dante respondieron de la misma manera. De repente me encontré en medio de un enfrentamiento con suficiente potencia de fuego como para arrasar el edificio. Las cuerdas me cortaban las muñecas mientras intentaba protegerme instintivamente, haciéndome más pequeña, pero no había ningún lugar donde esconderme. ¿Estás loco? Russo dio un paso hacia mí, utilizando mi silla como escudo. La matarás tú mismo en el fuego cruzado. Soy muy buen tirador. ¿De verdad? La sonrisa de Dante era aterradora. Todos los dientes y violencia prometida. Desde donde estoy, parece que estás utilizando a una mujer que salvó a mi hijo Shit como moneda de cambio. Eso significa que ya has firmado tu propia sentencia de muerte. La pregunta es, ¿cuántos de tus hombres morirán contigo? Jefe, comenzó uno de los hombres de Russo, con evidente miedo en su voz. Quizás deberíamos callarnos. Russo presionó su arma contra mi sien, repitiendo la escena del garaje, y sentí el frío metal tocar mi piel con terrible intimidad. Que todos se rindan o le volaré los sesos ahora mismo. El tiempo pareció cristalizarse. Cada segundo se alargó hasta el infinito. Pude ver cómo Dante apretaba la mandíbula. Pude ver los cálculos que se hacían detrás de sus ojos, ángulos, trayectorias y pérdidas aceptables. Pude ver el momento en que decidió lo que yo valía para él. Todo, decía su expresión, lo vales todo. No vas a dispararle, dijo Dante, bajando la voz hasta casi un tono conversacional. Porque en el momento en que lo hagas, no habrá negociación, ni piedad, ni muerte rápida. Te mantendré vivo durante días, Russo. Semanas, si soy creativo. Te obligaré a ver cómo desmantelo todo lo que has construido, a todos tus seres queridos. Tu hija, Sofía, está estudiando arquitectura en Milán, ¿verdad? Le enviaré tus gritos en bucle. ¿Y tu madre, en la residencia de ancianos de Nápoles? Me aseguraré de que pase sus últimos días sabiendo que su hijo murió suplicando una muerte que yo no le concedí. Estás fanfarroneando, ¿verdad? Dante dio un paso adelante y sus hombres lo siguieron. Fue un avance coordinado que denotaba años de entrenamiento, lealtad y confianza absoluta. Llevas en este negocio el tiempo suficiente como para conocer mi reputación, para saber que no hago amenazas en vano y que, cuando prometo sufrimiento, lo cumplo con creces. Así que pregúntate, ¿la información que quieres vale más que todo lo que aprecias? Dante observó cómo la mano de Russo temblaba ligeramente contra su sien y vio cómo la incertidumbre resquebrajaba su fachada. Había calculado mal. Pensó que Dante valoraría la información más que a una mujer a la que apenas conocía desde hacía 2 días. No entendía que, para hombres como Dante Moretti, algunas deudas trascendían la lógica, la estrategia y los negocios. Algunas deudas estaban escritas con sangre y cristales rotos, y con los gritos de una niña a punto de sufrir daño. «Retírense», dijo Russo finalmente, con voz derrotada. «Todos ustedes, bajen las armas». Sus hombres dudaron, pero finalmente obedecieron. El almacén se llenó del ruido de las armas al ser bajadas, aunque no soltadas. Nadie era tan confiado. Russo apartó el arma de mi cabeza y retrocedió con las manos en alto. «Es tuya. Llévatela». La información no valía tanto. Dante cruzó el espacio que nos separaba en segundos. Se arrodilló ante mí y comenzó a soltar las cuerdas con una delicadeza sorprendente, dada la violencia que acababa de irradiar. «¿Estás herida?», preguntó con voz áspera e íntima, dirigida solo a mí. «La espalda. Se me han roto algunos puntos. Pero estoy bien, Dante. Sé lo que han dicho». Las cuerdas cayeron y él me ayudó a levantarme. Su brazo soportó inmediatamente mi peso cuando mis piernas amenazaron con fallarme. «Lo sé todo, Elena», dijo, «y pagarán por cada momento de miedo que te han causado». Se volvió hacia Russo y pude sentir el cambio en él,
del hombre que me había liberado con delicadeza al monstruo que gobernaba a través del miedo. Marco, lleva a la señorita Santos al coche. Dile al doctor Russo que nos espere en la casa. No, la palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Dante se posaron de nuevo en mí. Quiero verlo. Pase lo que pase, quiero ver quién eres realmente. Algo brilló en su expresión, quizás sorpresa o respeto. Elena, no es necesario. Sí lo es. A pesar del dolor, a pesar de la sangre que empapaba mi jersey, y a pesar de que todos mis instintos me gritaban que huyera, me enderecé. Dijiste que ahora formo parte de este mundo, que soy importante. Entonces déjame ver lo que eso significa. Todo, sin versiones edulcoradas, sin protección frente a la verdad. Dante me estudió durante un largo momento, sopesando sus opciones y calculando los costes. Finalmente, asintió. Quédate detrás de mí, pase lo que pase. Se volvió hacia Russo y su voz resonó por todo el almacén con absoluta autoridad. Has tocado lo que es mío. Has amenazado lo que protejo. En cualquier otra circunstancia, eso significaría tu muerte, lenta, dolorosa y una lección para cualquiera que considere acciones similares. El rostro de Russo se volvió gris. Moretti, por favor. Pero Dante levantó una mano, silenciándolo. También tuviste la inteligencia de reconocer cuándo habías perdido y retroceder antes de que tuviera que obligarte. Y eso apenas te da un respiro. Abandonarás la ciudad esta noche. Renuncias a todo lo que posees aquí, todos tus contactos, todos tus negocios y cada centavo de ganancia ahora son míos. Tu familia quedará a salvo, pero solo porque liberaste a Elena ilesa. Se acercó, bajando la voz a un tono que prometía algo peor que la muerte. Si te vuelvo a ver, Russo, si alguna vez regresas a mi ciudad o incluso pronuncias mi nombre, olvidaré esta misericordia y pasaré meses recordándote por qué la misericordia de Ameti vale más que el oro. Entendido, entendido. Russo susurró, derrotado. Entonces, fuera de mi vista, Russo y los hombres que le quedaban huyeron, corriendo hacia las salidas como ratas de un barco que se hunde. En cuestión de minutos, el almacén quedó vacío excepto por Dante, sus hombres y yo. El silencio era ensordecedor después de tanta violencia. Dante se volvió hacia mí y pude ver el agotamiento en sus ojos. La adrenalina había desaparecido, revelando a un hombre que había envejecido años en una sola noche. Deberías haber dejado que Marco te llevara al coche, dijo en voz baja. Probablemente. Me tambaleé ligeramente y él se apresuró a sujetarme. Pero necesitaba ver para comprender en qué me había metido. ¿Lo entiendes? Me rodeó con cuidado con sus brazos, teniendo en cuenta mis heridas, y yo me apoyé en su fuerza porque me resultaba demasiado difícil mantenerme en pie. Entiendo que eres un hombre que cumple sus promesas y valora la lealtad por encima de todo. Un hombre que quemaría el mundo por su hijo. Lo miré. A este hombre hermoso y peligroso que de alguna manera se había convertido en mi ancla en solo 2 días, y vi que consideraba que yo merecía ser protegida, aunque yo no entendía por qué. Porque saltaste, dijo simplemente, acercando su mano para acariciar mi rostro. Porque cuando te enfrentaste a la elección entre tu seguridad y la de un niño, no lo dudaste. En un mundo lleno de gente que calcula cada movimiento, tú te dejas llevar por el corazón. ¿Cómo no iba a proteger a alguien capaz de ese tipo de valentía desinteresada? No soy valiente, susurré. Te tengo miedo a ti, a este mundo y a lo que significa que ya no quiera irme. Ser valiente y estar aterrorizada no son cosas mutuamente excluyentes, Elena. A menudo son lo mismo. Su pulgar recorrió mi pómulo y vi algo en sus ojos que no me atreví a nombrar. Aún puedes irte, dijo. Te buscaré un lugar seguro, una nueva identidad, dinero suficiente para empezar de nuevo. No tienes por qué quedarte en esta oscuridad. La oferta era sincera. Lo notaba en su voz. Me dejaría marchar si se lo pedía. Pero la idea de irme, de volver a la invisibilidad y a una vida en la que no importaba, me resultaba asfixiante. ¿Y si quiero quedarme?, me oí preguntar. No porque esté atrapada o tenga miedo, expliqué, sino porque, por primera vez en mi vida,
siento que importo. Como si fuera algo más que un mueble por el que la gente mira a través. ¿Y si quiero esto? ¿Me quieres? Terminó él. Había esperanza en su voz, cruda e inesperada. Porque yo te quiero, Elena. Te he querido desde el momento en que te tiraste contra ese cristal. Te has convertido en algo esencial para mí de una forma que no puedo explicar. No quiero analizarlo demasiado, pero necesito que estés segura. Este mundo, mi mundo, no es amable. Te pondrá a prueba y te destrozará si se lo permites. Una vez que estás realmente dentro, no hay vuelta atrás. Pensé en mi frío apartamento estudio y en los turnos en Aurelios, donde nadie sabía mi nombre. Pensé en una vida medida en propinas, pagos de alquiler y una lenta y agobiante invisibilidad. Entonces pensé en la pequeña mano de Mateo, en la mía y en su inocente alegría, en la feroz protección de Dante. Pensé en la forma en que me miraba, como si yo fuera la luna, haciéndome sentir valorada, vista y necesaria. Estoy segura, dije, y sabía que lo decía en serio. Elijo esto. Te elijo a ti. La expresión de Dante se transformó. El alivio, la posesión y algo más profundo inundaron sus rasgos. Entonces eres mía, Elena Santos, completamente. Yo cuido lo que es mío. Me besó allí, en el almacén, rodeados por sus hombres y los ecos de la violencia. Su beso sabía a promesas escritas con sangre y cristal. Sabía a un futuro que nunca había imaginado desear, pero sin el que ahora no podía vivir. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. Vamos a casa. A casa. No a su casa, sino a casa. Era como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, a su fortaleza, a su vida, a su peligroso y complicado mundo. Y tal vez así fuera. Quizás mi destino había quedado sellado desde el momento en que vi a un niño en peligro. Quizás algunas personas estaban destinadas a chocar, atraídas por una fuerza gravitatoria irresistible. Mientras Dante me ayudaba a subir al coche, con su brazo firmemente alrededor de mi cintura, miré hacia atrás, hacia el almacén, por última vez. Allí era donde Elena Santos, la camarera invisible, había muerto y donde había nacido alguien importante. Esa persona había sido reclamada por un hombre lo suficientemente poderoso como para remodelar el mundo. La transformación me había costado sangre, miedo y cada pizca de seguridad a la que me había aferrado. Pero, cuando Dante me acomodó en el coche y me cogió la mano con ternura posesiva, supe que volvería a pagar ese precio. Algunas jaulas merecían la pena, algunos monstruos merecían ser amados, y algunas deudas, las escritas con valentía, sangre y la feroz protección de la inocencia, nunca podían pagarse por completo. Solo podían honrarse para siempre. 3 meses después, estaba de pie en el estudio de Dante. Nuestro estudio, insistía él, contemplando la nieve que caía sobre los jardines de la finca a través de los ventanales. Las cicatrices de mi espalda se habían desvanecido hasta convertirse en líneas plateadas, insignias de honor que había aprendido a llevar con orgullo en lugar de con vergüenza. La risa de Mateo resonaba en algún lugar de la casa, probablemente en la cocina, donde Agnes le estaba enseñando a hornear las galletas de nona. Ahora me llamaba Elena mamá, y cada vez que lo hacía mi corazón amenazaba con estallar. Unos brazos me rodearon por detrás, cuidadosos como siempre con mis cicatrices, y Dante apoyó la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas? ¿En lo diferente que es mi vida ahora? Me recosté en su calor y en la seguridad y el peligro que representaba en igual medida. Creía que quería ser invisible, pero lo que realmente quería era que me viera la persona adecuada. ¿Soy yo la persona adecuada? Su voz denotaba diversión, pero podía oír la pregunta sincera que se escondía detrás. Me giré entre sus brazos y me encontré con esos ojos oscuros que habían rondado mis sueños y mis horas de vigilia desde aquella primera noche. Eres la única persona, Dante, aquella por la que me lancé al peligro. Eres la que siempre me atrapa cuando caigo, prometió, sellando sus palabras con un beso que sabía a eternidad. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco. Pero dentro de la fortaleza de Dante, dentro del hogar que habíamos construido con sangre, coraje y un amor que ninguno de los dos había esperado, todo ardía cálido y brillante.
Salté sobre el cristal para salvar a un niño. Al hacerlo, me salvé a mí misma. Algunas historias terminan en tragedia, otras en triunfo. La nuestra terminó en ambas cosas, en ninguna y en todo lo demás. Era un tapiz tejido con oscuridad y luz, violencia y ternura, miedo y amor tan feroz que podía resistir cualquier tormenta. No cambiaría ni una sola cicatriz.